Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro evento del día de hoy, donde vamos a estar hablando de rompiendo fronteras y construyendo un nuevo camino para el camino de la educación y el liderazgo en el marco de la celebración del Día de la Mujer para el 2024. Este evento se ha organizado en conjunto con la Oficina Regional de UNESCO en África y también con el Instituto de Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe y ESAL, que mi nombre es Sara Maneiro, soy especialista en comunicación de UNESCO y ESALC y estaré a cargo de la moderación de este evento. Este evento se realizará en inglés con interpretación simultánea al español. La grabación de esta presentación se presentará posteriormente en nuestra página web para que usted la pueda consultar. Nuestra sesión iniciará con las palabras de bienvenida del director de UNESCO y ESALC y nuestro director también de la Oficina UNESCO en África. Y también vamos a contar con la colaboración de diferentes mujeres involucradas en la educación superior al sur de África, donde nos van a dar todas sus opiniones respecto a la educación superior en esta parte del mundo. Por eso, damos la bienvenida a las diferentes reflexiones que se den respecto a diferentes cuestiones y con esto vamos a darle la bienvenida al director de la Oficina Regional de África. Pero antes de empezar con el programa del día de hoy, les solicitamos a todos nuestros panelistas que silencien sus micrófonos cuando no estén participando. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida por parte de la señora Nisha, directora y representante de la Oficina Regional para el Sur de África en Harare. La señora Nisha de nos puede acompañar el día de hoy, pero compartió una grabación para dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Iniciemos con estas palabras. Les deseo una muy cordial y cálida bienvenida desde desde mi oficina y desde esta parte del mundo y también les deseo un buen día a todos. Me disculpo con todos ustedes por no tener la mejor voz el día de hoy, pero espero que puedan entender el mensaje que tengo para ustedes hoy. Mientras que UNESCO se reúne hoy en día para celebrar el Día de la Mujer, el día de hoy, hemos decidido romper otra barrera al presentar los avances que se han realizado respecto a la equidad de género en la educación superior. De acuerdo al Reporte Mundial de Ciencia hacia el 2030, las mujeres solamente ocuparán un porcentaje muy bajo en la investigación y la educación superior. Se cuenta con 53% de mujeres en pregrado y un porcentaje menor en programas de posgrado. Pero este porcentaje a nivel de doctorado se empieza a evaporar y tenemos allí un porcentaje del 28% del total de investigadores. Esto, como ustedes sabrán, es, es toda una amenaza que está también contaminada por diferentes síndromes. Y si examinamos el sector de la ingeniería y de los sistemas, los números son aún más desesperanzadores. Las mujeres en cada sector de la economía y diferentes partes de la sociedad se están convirtiendo en sectores con mayor tecnología. Y a medida que emerge nueva tecnología, podemos ver muchas brechas en términos de equidad de género,
mente en el campo de la inteligencia artificial. Hoy, las mujeres y las niñas que suman un 55% de aquellos que tienen la menor probabilidad en comparación con los hombres de saber cómo utilizar o de cómo apalancar el uso de la tecnología, del uso básico de la tecnología, que tienen 4 veces menor probabilidad de saber cómo utilizar computadores y tienen asimismo menor probabilidad de encontrar trabajos relacionados con la tecnología, con tecnologías de la información. Nos preguntaremos por qué nos debemos molestar en esto, cuál es la importancia de tener mujeres en el campo de las STEM. Y hay muchas razones para esto. Pero en primer lugar, la razón o el motivo más ampliamente entendido es que tiene sentido económico. De acuerdo al Foro Económico Mundial y al informe respecto a la brecha de género, vemos que la participación de las mujeres debería ser igual a la de los hombres para muchos hombres en muchos países y que esto incrementaría el Producto Interno Bruto de dichos países. Por ejemplo, se han hecho estudios en los que se ve que se podría incrementar hasta un 30%. Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional predice que las mujeres trabajadoras si tendrían un, un salario equitativo en Estados Unidos, en India y en otros lugares del mundo, podría verse cómo se mejoraría la calidad de vida. Por ejemplo, en Japán podríamos ver un 9% de progreso y en India, del mismo modo, también tendría un incremento de hasta el 27%. Al tener las mujeres en las tecnologías y al traerlas a esta tecnología y al poder conectarlas a la red, tendríamos entre 13 y 18.000 millones de dólares en términos de incrementos para estos países. Al desarrollar así estos países y para también determinar la situación de las mujeres en las STEM y en la educación en el sur de África, hemos completado un estudio. Este estudio utilizó primordialmente estudiantes de secundaria de 9 países diferentes para poder determinar el rol de las mujeres en la educación superior y también para determinar cuántas de ellas continuaron con carreras relacionadas con las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este reporte, este estudio nos da una perspectiva respecto a la comprensión del estado de los 9 países diferentes de donde se realizó este estudio en el sur de África, dentro de un aspecto o un contexto mucho más global que presenté hace un momento, que mencionaba hace un momento. El programa a la fecha de hoy va a involucrar un debate, una discusión importante respecto a los resultados de este estudio y esperamos que esta discusión que llevaremos a cabo el día de hoy y los resultados que obtengamos al final de la discusión nos puedan ayudar o nos puedan contribuir a pensar en nuevas maneras para poder contribuir a mejorar las capacidades, para asimismo poder llegar cada vez a más mujeres y para poder mejorar los índices de participación de las mujeres y de liderazgo en la educación, en instituciones de educación superior y asimismo en las STEM. Con esto me gustaría darles la bienvenida el día de hoy y desearles
una discusión muy fructífera para el día de hoy. Espero poder escuchar y aprender mucho de los resultados de esta reunión, asimismo como las recomendaciones que ustedes tengan para compartir con cada uno de los participantes de esta reunión. De nuevo, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor para la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias a la señora Nisha por reconocer el rol de las mujeres y el rol de la participación de las mujeres que se tiene para poder llegar a los objetivos de desarrollo sostenible y al Producto Interno Bruto de muchos países. Con eso le cedemos la palabra al señor Francés Pedro, que es el director regional de la IESALC. Por favor, adelante, doctor Francés. Muchísimas gracias y me gustaría iniciar expresándole mi más profunda gratitud a todos los equipos que nos están acompañando el día de hoy y especialmente a la oficina regional ah, de Sudáfrica, que especialmente suena muy parecido. El nombre de esta oficina suena muy parecido a la palabra que en mi nombre nativo, que en mi idioma nativo significa rosa. Rose, pero también quisiera agradecerle a mis colegas dentro del instituto. Creo que lo que estamos presentando el día de hoy es un ejemplo de que también funciona la UNESCO, especialmente en el sur global, al promover la cooperación a lo largo de las diferentes regiones. Y a pesar de nuestras diferencias culturales, también compartimos un número de preocupaciones importantes, especialmente con lo que tiene que ver con la equidad de género y especialmente con lo que tuvimos en dos áreas específicas respecto al acceso de liderazgo en la educación superior y también en la participación de carreras STEM en el mundo académico, que sabemos que esto representa una preocupación importante que es algo que compartimos, es una preocupación que compartimos en todo el sur global. Del mismo modo, me gustaría compartir otro aspecto importante, tal como lo acaba de mencionar la señora Nisha del Instituto Rosa, en nos, como nos decía, tenemos que romper estas barreras que tenemos en esto, en este aspecto, y al mismo tiempo me gustaría complementar lo que mencionaba, diciendo que sin importar la situación económica de los países en los que nos encontremos, tenemos que luchar por que las mujeres tengan y todos los individuos tengan acceso a la educación superior y también en términos de la justicia social, porque al final del día, como siempre lo decimos, no, no podemos dejar a nadie detrás. Y todo esto tiene que ver con el liderazgo académico y asimismo con las carreras STEM. Sabemos que estamos dejando a muchas personas atrás. Y es por eso que debemos continuar promoviendo este tipo de luchas. Y es por eso que todas estas discusiones que podamos dar en términos de la equidad, creo que esto nos acerca mucho más a lo que queremos hacer y nos recuerda también especialmente nuestros derechos humanos y cómo todos debemos luchar por nuestro profesionalismo. Asimismo, también me gustaría hacer un comentario respecto a unas preguntas importantes que quisiera que hiciéramos hoy. Sé que los dos equipos de trabajo han estado trabajando fuertemente en el suministro de muy buenos estudios, pero al final del día, la pregunta del día o la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer después de todo esto? ¿Qué viene? Sabemos que y reconocemos que la fuente del problema no tiene que ver con la educación superior, porque todos sabemos que tal vez la manera en que los niños y niñas están siendo educados en sus hogares y tal vez con la educación primaria y secundaria los debería preparar para poder, sabemos, los debería preparar para el mundo cuando salgan, para que puedan ingresar a la educación superior, pero sabemos que esta realidad es inequitativa. Entonces allí tenemos que pensar qué podemos hacer para mejorar esa situación cuando las personas llegan a nuestras instituciones en la educación superior. Y creo que en ese sentido, lo que UNESCO nos ofrece y lo que estamos tratando de ofrecer acá con otros colegas en otras oficinas es, en primer lugar, tenemos que asegurarnos que podamos contribuir a diseminar y para
para poder, tenemos que también pensar cómo podemos disolver ese drama en el que viven muchas familias, donde las mujeres pueden tener estas aspiraciones para convertirse en líderes y para convertirse también en líderes o presidentes o incluso convertirse en rectores o vicerrectores de diferentes universidades. Y estas cifras realmente son dramáticas. Entonces, ¿qué podemos hacer de nuevo? Allí tenemos que entonces diseminar ese conocimiento que tenemos y toda esta información que obtenemos desde los diferentes estudios que realizamos para poder construir mejores capacidades para asimismo llegar a tener las mejores capacidades en todos los institutos que tenemos, porque a no ser que tengamos una estrategia dedicada para la promoción de este liderazgo femenino en la educación superior dentro de cada una de las instituciones o al asegurarnos que hasta los últimos años de la educación secundaria podamos tener ejemplos de mujeres exitosas como científicas, creo que no vamos a poder lograr ninguna incidencia efectiva. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a mirar hacia el futuro y tenemos que ver que nuestra cooperación, que hasta el momento ha sido muy exitosa y bastante gratificante, creo que debe continuar hacia el futuro para que este tipo de voces se sigan escuchando, se puedan seguir escuchando a nivel mundial y asimismo podamos seguir construyendo mayores capacidades al respecto. Con esto dicho, muchísimas gracias a todos por su participación y por sus contribuciones del día de hoy. Voy contigo de nuevo, Sara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por expresar la importancia de la participación de las mujeres a lo largo del sur global y también al mencionar el derecho de acceder a este liderazgo dentro de la educación superior. Ahora, después de estas palabras de apertura y de esta apertura del diálogo del día de hoy, vamos a continuar con nuestro primer panel de mujeres para hablar de los avances de la equidad de género en el sur de África. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada que viene de una universidad en Brasil y también trabajó en UNESCO. Por favor, Daniel, adelante. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me podrías confirmar si me puedes escuchar bien, por favor? Sí, te escuchamos bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Me gustaría también saludar a todos los otros panelistas de esta reunión del día de hoy y también a los participantes que nos están acompañando en este taller que estamos realizando el día de hoy en el Día Internacional de la Mujer. Y como parte de la UNESCO hemos realizado diferentes proyectos para poder entender un poco mejor la dinámica de las mujeres, la equidad de género, la participación de las mujeres en la educación superior en diferentes dominios. Es por eso que aquí tenemos también, por ejemplo, aspectos tales como el liderazgo, también cuáles son las relaciones que se realizan entre hombres y mujeres en todas las oficinas regionales de la UNESCO y también cómo se comportan también en diferentes estadios de su educación, como por ejemplo maestrías y doctorados. Y también vamos a estar hablando un poco de las áreas STEM. Entonces, me gustaría compartir con ustedes tres hitos importantes dentro de esta iniciativa que hemos tenido dentro de UNESCO en términos de las mujeres y la educación superior. El primero es que en el 2021 tuvimos este informe global respecto a el empoderamiento de la educación, el empoderamiento femenino en la educación superior y pudimos ver que allí veíamos un nivel de matrículas mucho mayor en comparación con años anteriores. Entonces decidimos en el 2022 hacer un poco más de investigación y evaluaciones de diagnósticos en escenarios similares. Entonces lo hicimos en tres países. Esto lo hicimos en 2023 cuando lanzamos el año pasado el informe que específicamente examina Kenia, el sur de Uganda y Portugal, donde podemos ver y cuál era ese comportamiento y hemos visto cuál ha sido ese seguimiento respecto a esta iniciativa y allí resaltamos algunos de los aspectos, no solamente en términos del nivel de matrículas, sino también en el nivel de participación en términos generales en la educación superior en estos tres países específicos. Hemos decidido profundizar en este aspecto y este año, tal vez en mayo, vamos a estar lanzando un tercer informe donde tenemos la expansión de estos datos que hemos recogido hasta el momento y estamos en este momento asociándonos con UNESCO y ESALC en este aspecto y ahora queremos explorar aspectos, por ejemplo, el aspecto de las
STEM y también más específicamente el aspecto de liderazgo y las condiciones de trabajo de las mujeres en algunas instituciones. Tenemos algunos datos de diferentes organizaciones en 9 países en la parte sur de África. Eso incluye Malawi, Zambia, Zimbabue, Namibia, Botswana, Sudáfrica, Lesoto, Eswatini y Mozambique. Y como les dije, vamos a estar lanzando nuestro informe en 2 meses. No quiero dañarles la sorpresa de los resultados de este informe acá, pero creo que allí hay unos hallazgos importantes que me gustaría compartir. El primero tiene que ver con la política, con las áreas de la política en algunos de estos países que hemos evaluado. Entonces, cuando, por ejemplo, vimos el aspecto normativo, vemos que tenemos allí unas iniciativas importantes en términos de política que se están desarrollando y que están examinando el aspecto de la equidad de género. Entonces, quisiera resaltar eso. Tenemos, por ejemplo, en Botswana, que en el 2015 desarrollaron una política nacional en el desarrollo y el género, que esto prueba un marco importante para la equidad de género, no solamente en la educación superior, sino en diferentes sectores, incluyendo, por supuesto, la educación. Y esto como resultado de esta política también esto ha incidido dentro de lo que vemos acá en este reporte y también dentro de las intervenciones que existen para, por ejemplo, dirigirse a los o para poder enfrentarse a los estereotipos de género o también a la presentación de las mujeres en diferentes áreas, incluyendo las áreas de STEM. Entonces, sabemos que allí se han hecho unos avances importantes desde el 2015 respecto a la relación entre el desarrollo y el género. Otro aspecto que me gustaría resaltar en esta área política, que es a nivel normativo. Específicamente en Sudáfrica, tenemos en Sudáfrica que tiene un escenario distinto que y tal vez tenemos a alguien de acá de esa oficina, nos pueden contar un poco más de eso, pero allí tenemos un escenario diferente en comparación con los otros 8 países de la región. Y es que en el 2001 crearon un Plan Nacional para Educación Superior y en este plan tienen también un reconocimiento especial para la equidad de género y lo manifiestan como una preocupación y también en ese sentido se han desarrollado algunas medidas específicas como parte de este plan nacional para poder examinar específicamente cuál es la existencia de diferentes aspectos de la educación, de esta equidad de género. Entonces allí se está generando un marco específico que se ha desarrollado dentro del país desde hace un par de años hasta la fecha y en este escenario normativo vemos que allí se han apoyado diferentes iniciativas específicas para poder incrementar la participación de las mujeres en la educación superior. Y podemos ver eso en algunos de los resultados de nuestro informe. Y también lo que vemos en ese sentido es que de acuerdo a lo que vemos allí en otras regiones de UNESCO, comparamos las instituciones de educación superior desde el 2018 al 2021, queríamos hacer una comparación de antes y después de la pandemia y lo que vimos es que hubo un incremento dentro de las matrículas de las mujeres y, y vimos que había unas cifras específicas en comparación con el resto de las regiones, pero cuando vemos en términos de generales, vemos una expansión de la participación de las mujeres en estas instituciones de educación superior que inició. Y en ese sentido, el nivel de matrículas impacta esta participación en los diferentes países de Sudáfrica que analizamos. También me gustaría llamar la atención sobre lo que estamos hablando el día de hoy y respecto a los estudiantes de licenciatura o en este grado de licenciatura específicamente para las mujeres, vemos allí unos índices diferentes, vemos un escenario diferente. Podemos ver que a medida que llegamos a un nivel más alto en estas instituciones, vemos que ahí hay un hallazgo importante respecto a lo que habíamos visto en el 2021. Entonces, hemos visto que ha habido una expansión, incluso si es más bajo en comparación con otras regiones. Y a comparación de las otras partes del proyecto, también he trabajado en este trabajo con estos diferentes países surafricanos, también hemos trabajado respecto a las condiciones de trabajo estas, de la participación de las mujeres en estos institutos. Entonces, podemos ver allí cómo las condiciones de trabajo a los que se encuentran en estas instituciones y no aunque todavía no tenemos una paridad
en las posiciones de liderazgo vemos que existe una presencia de las mujeres y eso ha cambiado incluso con los datos que teníamos en algunas áreas específicas y con los datos que teníamos en promedio. Vimos que allí había una respuesta bastante positiva por parte de las personas que participaron en estas encuestas. Sintieron que no hubiese ningún sesgo respecto al posicionamiento de mujeres o respecto a al rol que juegan las mujeres dentro de esta educación superior. Entonces, básicamente las mujeres reciben unos beneficios sociales positivos o los mismos beneficios sociales que sus colegas en términos de pensiones, seguro médico, días festivos o días de vacaciones, o también tienen otros beneficios como los días de maternidad o los días de paternidad, obviamente para los esposos para los hombres cuyas esposas han tenido hijos. Entonces, en ese sentido, vemos que hay elementos claves positivos que me gustaría compartir con ustedes. Obviamente, hay muchos retos que todavía están allí, que todavía subyacen sobre toda esta realidad. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta todo esto y también le hacemos seguimiento a todo este tipo de noticias a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación, pero también vemos que hay niveles de educación, que hay más mujeres llegando a los diferentes niveles más avanzados de educación, como maestrías y posgrados o doctorados y sencillamente queríamos sencillamente llamar la atención este año que para algunos de los hallazgos positivos que hemos encontrado y ahora vamos a continuar con la investigación para examinar y particularmente en el aspecto de las STEM. Cuando estamos examinando esta área de las STEM, pues básicamente queremos ver cuál es el escenario en este contexto. Entonces, este es un trabajo en el que estamos trabajando, este es un trabajo en progreso en el que estamos invirtiendo nuestros esfuerzos para poder continuar este año y para poder tener básicamente unos hallazgos y vamos a compartirlos con ustedes una vez que estén listos. Muchísimas gracias, Sara, y vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Daniel, por resaltar estos puntos importantes. Por supuesto, la información está disponible en la librería de la UNESCO y también en nuestro sitio web. Ahora vamos con Robani Sigamoni, ingeniera ambiental de Sudáfrica y ahora parte del equipo educativo en la oficina regional de la UNESCO en África. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Sara. Ahora me gustaría compartir con ustedes mi pantalla solamente para mostrarles un par de diapositivas en cuanto a lo que me voy a concentrar el día de hoy, específicamente en términos de la ingeniería en las mujeres en África del Sur. Queremos hablar de lo que estamos haciendo en los diferentes sectores. Un segundo, por favor. Aquí organizo mis diapositivas. Muy bien, ya está avanzando, está funcionando. Hemos encontrado una exclusión continua de las mujeres en el área de la ciencia y también en STEM. Según estudios que llevamos a cabo en 14 países, la posibilidad que las mujeres se gradúen en campos relacionados con la ciencia son del 18 al 20%, mientras que los porcentajes de los hombres están entre el 36 y el 38%. Como se dan cuenta, es una diferencia importante. Vamos a ver los avances que estamos llevando a cabo en este campo. Según el Índice Económico Mundial, hemos encontrado que esta brecha entre géneros viene hace bastante tiempo y la representación de las mujeres en estos campos realmente es bastante grande. También Daniel tocó un poco sobre este tema en cuanto a los estudios que se están llevando a cabo. Cuando observamos a la UNESCO y a la educación STEM, nos damos cuenta de los desafíos que se han reducido. No es un problema de agenda en realidad, y encontramos que aunque se encuentra este campo dominado por los hombres, debemos cambiar
Debemos cambiar el marco de referencia, la mentalidad. Existe un importante rol entre los hombres. También estuvimos investigando la labor de crianza de las familias. Encontramos que en todo el mundo hay más mujeres en educación superior que los hombres, pero al menos en África subsahariana hay más hombres que mujeres en estos campos de la ciencia. La idea es que podamos profundizar en estos campos y ver la información de los países que estudiamos, donde encontraremos una gran cantidad de mujeres interesadas en estudiar. Eso también se liga con el discurso de apertura de Rosa, donde estamos viendo que hay un 28% por ciento de mujeres investigadoras en el mundo. Es una cantidad importante de mujeres participando en ese tipo de estudios y en esos campos de educación. Encontramos que solamente un 1% de hombres son investigadores. Las mujeres son menos del 25% en estudios de ciencias. Y las mujeres tienen dos más veces posibilidades de saber escribir programas de computación. Aún encontramos una brecha importante. No solamente el 28% de las mujeres hacen parte de esta educación STEM en el mundo. 17% en la Unión Europea, 16% en Japón, 14% en la India y solamente 13% en Sudáfrica, en los países de estudio. Y encontramos que es aún incluso menor en el campo de la ingeniería. La computación también muestra una reducción importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto para este campo de la ciencia? Estamos comenzando con África del Sur y como decía Daniel, también se llevó a cabo un estudio en el África y nos estamos concentrando en STEM. Estamos observando posiciones administrativas y encontramos que son ampliamente dominadas por hombres. Encontramos esta brecha importante. Cuando observamos las inscripciones de los estudiantes, encontramos que menos del 14% de las mujeres jóvenes hacen parte o están registradas en universidades en los países que estuvimos estudiando, en esos 9 países. Sin embargo, algo positivo que observamos es un aumento en las mujeres jóvenes en Sudáfrica que están interesadas en estudiar. También seguimos monitoreando estas cifras muy de cerca para asegurarnos que estos porcentajes puedan incrementarse en el tiempo. ¿Qué estamos haciendo para poder lograr que las mujeres jóvenes estudien? Y esto hace parte de las recomendaciones del reporte. Estamos hablando de empoderar a las mujeres con información positiva para que puedan tomar decisiones informadas en cuanto a sus estudios. Como fue mencionado con nuestro director Francés Pedro, todos deben tener la opción de saber qué quieren estudiar, pero deben ser conscientes de la información que está allá afuera. Deben saber lo que está disponible, que no haya ninguna agenda con ningún sesgo en cuanto a un área en particular. Es importante que llevemos a cabo, desarrollemos herramientas. También queremos trabajar con mentores para que animen a las mujeres a que adopten este programa de STEM. Esto con el fin de estudiar. También requeriremos diferentes grupos en diferentes posiciones administrativas. Hablamos de instalaciones donde haya mentoría,
y que las mujeres puedan continuar con sus estudios de postdoctorado en el campo STEM, para asegurarnos de que logremos los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y los diferentes objetivos que se han creado en una serie de agendas. Bueno, eso es por mi parte. Muchísimas gracias. Vale, Robani. Muchísimas gracias por compartirnos esta información importante y también las recomendaciones para llevar a cabo este progreso en este escenario de igualdad. Ahora vamos con el segundo panel, intervenciones exitosas para incrementar la participación de las mujeres en la educación superior. Demos la bienvenida a Miss Roberta Mali, quien nos va a compartir su punto de vista. Ella es la líder global para la educación terciaria y educación y especialista en educación del Banco Mundial, donde proporciona información y consejo a estas entidades desde un punto de vista analítico en cuanto a educación secundaria, en cuanto a informes financieros en todo el mundo. Miss Mali Bassett, el micrófono es suyo. Adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación a esta presentación. Realmente es un honor, como siempre, ser parte en este Día Internacional de la Mujer. Voy igualmente a compartir mi pantalla, si me lo permiten. Me han pedido que hable de intervenciones exitosas que se han llevado a cabo en el mundo. Y recientemente produjimos un estudio para proporcionar información en cuanto a las posiciones de las mujeres en diferentes cargos administrativos superiores. De hecho, recibimos del gobierno en todo el mundo y nuevamente me voy a enfocar en el África subsahariana. Muchos países en todo el mundo han establecido en sus legislaciones diferentes códigos para que haya mujeres representando en posiciones administrativas de alto nivel, como CEOs, entre otros cargos importantes. Quiero que veamos este rol de la mujer y cuáles son los obstáculos que se pueden presentar en esto. Aquí voy a presentarles un poco de información acerca del portafolio del Banco Mundial, solamente para darles un contexto de nuestro trabajo y una comprensión entre la audiencia de lo que hacemos. Y luego vamos a abordar algunos factores esenciales que se han encontrado en nuestra investigación y los resultados que hemos obtenido. Y también las áreas clave de intervención que observamos como áreas en las cuales se pueden ayudar para manejar roles de liderazgo. Entonces, primero, solamente información del trabajo del Banco Mundial. Tenemos información en el área de tesorería, un portafolio activo. Estamos manejando alrededor de 7.000 millones de dólares en todo el mundo, en diferentes sectores como agua, desarrollo digital y una gran parte del trabajo también está dirigido a la educación. En la parte inferior se puede ver la distribución regional. Una parte importante se encuentra en África y observamos cómo hay grandes proyectos en muchas regiones. Eso tal vez será menos obvio para quienes no conozcan el trabajo del Banco Mundial, pero la idea es que tengan una idea de lo que hacemos y cuál es nuestra función y cuáles son los resultados que ofrecemos. ¿Puedo hablar un poco más de esto? Y finalmente, en esta parte podemos ver la distribución de desarrollo socioeconómico y el estatus en diferentes países, como por ejemplo en países con altos ingresos.
Y los países de bajos ingresos también se encuentran presentes en la lista. Por debajo de 8 millones de dólares, estamos participando en muchísimas partes con préstamos. Hemos trabajado en programas de 12 millones de dólares de diferentes tipos y llevamos a cabo intervenciones mucho más grandes. Algo que es un indicador de dónde se están llevando a cabo las intervenciones, dónde se están colocando los préstamos para poder avanzar. Les voy a dar 4 hechos de lo que sabemos que está pasando con problemas de igualdad de género. Como pueden ver en la diapositiva, el África subsahariana es una región importante donde se ha llevado a cabo muchos desarrollos de género en el mundo comparados con el mundo. Esta es una región junto con Asia del Sur, son regiones que están en expansión, donde existe una gran cantidad importante de personas jóvenes y que son un sector interesante para la educación, para promover sus estudios. Naturalmente hay una tensión para que podamos cubrir los diferentes desafíos. También las mujeres están dirigiendo crecimiento en muchas partes del mundo. En la diapositiva podemos ver cómo ha sido el crecimiento de hombres y mujeres en diferentes sectores. Y para África subsahariana, los números están creciendo. Estamos intentando reducir esta brecha entre hombres y mujeres. Aún no se ha cerrado completamente de forma significativa, pero el trabajo continúa en esta dirección. La imagen es bastante fuerte en todo el mundo, aún no en el África subsahariana. Hecho número 3. eh, que las mujeres se eleven no es aún equitativo en todas las regiones. En esta economía liderada por lo digital, hay una fuerza laboral, hay una participación importante de las mujeres, pero aún no están al mismo ritmo que los hombres, particularmente en lugares de bajos ingresos. Hecho número 4, la educación terciaria es decisiva para el FLFP. Una de las mejores formas para incorporar a las mujeres es por medio de educación en tesorería, en finanzas. La idea es que podamos impulsar que las mujeres sean una fuerza laboral importante y que sean parte del escenario económico global. ¿Qué podemos hacer para crear mujeres líderes, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel local, a nivel regional, a nivel político? Este es un escenario para que las mujeres tengan educación y se formen. ¿Cuáles son los obstáculos? Llevamos a cabo un estudio en los últimos años, ya ha sido revisado, tenemos una importante actualización por parte de la UNESCO, quienes están evaluando el trabajo. Tenemos algunos hallazgos, 6 áreas de intervenciones políticas que son esenciales para realmente mejorar esta participación de las mujeres para llegar a una posición superior. Me voy a concentrar en 4 áreas por temas de tiempo, pero seguramente hablaremos más de ellas en un momento. En la primera hablamos de educación en tesorería para poder tener una transición y así desarrollar capacidades para la educación superior. ¿Qué herramientas y qué mapas de ruta
están disponibles para poder ofrecerles este servicio educativo. La idea es colocar en práctica lo que estamos hablando. Tenemos diferentes opciones para poder mejorar y cerrar esta brecha. También tenemos programas cortos de educación y alrededor de esta pregunta de qué podemos hacer para mejorar este cambio entre la educación secundaria y la educación postsecundaria. Hay programas de verano que se están llevando a cabo, donde se adquiere algo de experiencia y se hace en la etapa más temprana posible. La idea es ser parte de estas conversaciones lo más temprano posible. Como siguiente punto, hablamos de las redes académicas. En esta educación terciaria, queremos crear una comunidad con oportunidades para jóvenes y mujeres que sea visible como un experimento para que puedan realmente incorporarse y ser parte de la comunidad educativa. Es algo que vamos a estar escuchando bastante. Esta representación tenemos que vernos ahí y encontrar formas de identificar y activar a estos actores para que sean parte de la conversación. También hacer parte de la educación terciaria en este sector de África, como en otras regiones, una vez van a las instituciones, perdemos una cantidad importante de estudiantes, mujeres. Las tasas de graduación no están al mismo ritmo de las personas que se inscriben. Hay una gran tasa de deserción a lo largo del camino del programa educativo. Uno de los países con los que trabajamos es Somalia. Realmente hay una energía que se puede observar para poder concentrarse en cuál es la experiencia de las mujeres en este sector. Esta puede ser una facultad subsidiaria que permita ese espacio para el desarrollo académico, donde las mujeres puedan compartir entre ellas. Esos espacios centrados en las mujeres son esenciales. Otro punto que estamos teniendo en cuenta es modos flexibles de educación, sobre todo en países donde las mujeres de pronto realmente no logran terminar la secundaria o en ese punto algo ocurre, como por ejemplo un matrimonio o un embarazo, que puedan continuar con su educación sin importar la situación o condición en la que se puedan encontrar a nivel familiar. Estamos pensando más con países en este punto de vista y también tenemos el punto de vista de abuso sexual. Queremos ver este entorno de seguridad y de empoderamiento para las mujeres. Avanzando en la progresión en el mercado laboral, hay cosas para considerar a nivel de instituto. Consideramos también las tasas de maternidad, cómo logramos que las mujeres puedan continuar con su educación sin importar las condiciones. En muchos países, estás embarazada, tienes un hijo, ya terminaste, ya no vas a estudiar más. Queremos cambiar un poco eso. ¿Cómo sí es posible lograr que exista educación sin importar las condiciones de embarazo o de matrimonio que se hayan presentado?
Todo eso realmente es muy importante y hace parte de la intención de este estudio. Y como siguiente punto tiene que ver con el aprendizaje experiencial. ¿Cómo construimos experiencias amigables durante su programa académico para que puedan estar tan preparados como otros? También nos preguntamos si tenemos buena información en lo que está ocurriendo con las chicas, si la información es suficiente para saber que realmente están ingresando al instituto, están estudiando en realidad. Y esta es información que si ustedes son investigadores, eh, en los países de medianos y bajos ingresos, se puede ver que de pronto es difícil saber lo que está ocurriendo. Les pedimos a los gobiernos y a todos los puntos para que mejoren la información, que mejoren sus procesos de desarrollo de datos, para que podamos saber lo que realmente lo que ocurre. Y esto para poder crear políticas. Y en esta investigación que llevamos a cabo en África, queríamos poder tener información directa, historias reales de las personas, conversaciones auténticas, entrevistamos diferentes personas para poder saber lo que estaba ocurriendo de primera mano. También creamos focus groups para poder tener esa información y saber lo que estaba ocurriendo con una primera observación. Lo que vemos aquí en esta información con frecuencia no empata con lo que escuchamos en las historias, por lo cual es importante que los gobiernos mejoren sus métodos de recopilación de información y cualquiera que sean las políticas. Y esto relacionado con problemas que podemos anticipar. Siempre puede haber algo de tensión en lo que creemos y lo que está ocurriendo en la vida real. Finalmente, lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, espero que todos los participantes hagan regularmente, que tengan una alianza, que tengan un diálogo alrededor, alrededor de estos temas. No tenemos conflictos. Simplemente queremos saber qué está ocurriendo con las intervenciones y animamos a los reguladores para que puedan evaluar lo que está ocurriendo y el impacto de los programas que están ocurriendo en el mundo de forma colectiva. Y con eso creo que voy a detenerme. Muchísimas gracias, Mael, por compartir esa información clave respecto a lo que está sucediendo en el Banco Mundial y esa información con la que están trabajando y esa distribución regional en cuanto a los proyectos y diferentes iniciativas y todas las recomendaciones respecto a las diferentes políticas para poder cerrar las brechas existentes específicamente en el caso de las mujeres en África. Ahora, por favor, démonos la bienvenida a Marta Jess, fundadora y directora ejecutiva de Fair Yes Learning, que es una organización dedicada a la promoción del crecimiento y la educación. Ella tiene una maestría en estudios de discapacidades críticas, estudios críticos en discapacidades. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Tal como mis compañeras panelísticas, estoy muy honrada de estar con ustedes en esta conversación del día de hoy y devolviéndonos un poco a lo que nos mencionaba Roberta, tal como nos conectamos esta mañana o esta tarde, dependiendo de donde nos encontremos y desde donde nos estemos conectando el día de hoy. Creo que es importante mencionar eso que ha sucedido en Suiza, Zimbabue, Venezuela, España y yo estoy en Canadá. Entonces, realmente tener la posibilidad de tener esta conversación desde diferentes latitudes de este planeta es realmente algo
sin igual, y esto no se debe tomar, esto no se debe pasar por alto porque esto nos da fe de que diferentes organizaciones alrededor del mundo se están reuniendo para celebrar el Día Internacional de la Mujer y también para hablar de cómo se puede promover cada vez mayor participación de las mujeres en el campo de la educación superior. En ese sentido, quisiera mencionarles lo que vamos a estar hablando. Acá estoy verificando configuración de mi audio, de que sea inglés. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, realmente estas experiencias significativas de aprendizaje son importantes en la medida que si podemos involucrar cada vez a más mujeres, también tenemos que pensar en cuáles son los planes que tenemos y tenemos que pensar en cuál es esta programación y qué es lo que vamos a tener dentro de su vida escolar desde los primeros años de educación. Tenemos entonces que dentro de la educación primaria también tenemos que tener una identidad dentro de las STEM que se genere desde los primeros años de educación. Y en ese sentido, esto nos va a resultar en que tengamos mayores intereses en las ciencias de las STEM cuando lleguen a la educación superior. En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta cómo podemos capacitar a nuestros profesionales de la educación para que puedan tener la confianza suficiente y asimismo cómo podemos desarrollar esas capacidades y fortalecer esas capacidades de nuestros docentes para asimismo que esto incida sobre nuestros currículos. Y por otra parte, otro aspecto que considero importante cuando pensamos en esa parte específica y particularmente para las áreas STEM, tiene que ver con que ya sabemos que los niños, las niñas no están siendo incluidos dentro de estos programas STEM. Si estamos pensando en cómo se pueden desarrollar diferentes políticas en ese sentido, las STEM y las oportunidades STEM deberían estar allí involucradas desde muy temprano dentro de los currículos de nuestros niños y niñas, dentro de su educación inicial para que lo puedan compartir dentro de sus salones de clase, tanto como pueden acceder a diferentes cosas dentro de su currículum de manera diaria y asimismo que esto sea a través de diferentes actividades escolares, tales como clubs u otras oportunidades donde se puedan acercar realmente a estas STEM. Y asimismo tenemos que pensar en esa responsabilidad que tenemos con las mujeres jóvenes y cómo, por ejemplo, cómo se relacionan con su familia, con sus comunidades y cómo podemos pensar y cómo se pueden estar excluyendo esas realidades. Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos específicamente en el tiempo en que las mujeres están en este tiempo de educación formal y cuáles son las oportunidades que les estamos dando a estas mujeres. Y también tenemos que pensar en otros aspectos importantes respecto al acceso, por ejemplo, la tecnología. Es decir, que debemos darles las herramientas específicas para que puedan acceder a estos diferentes medios de educación. Es decir, debemos tener, por ejemplo, celulares inteligentes, computadores, tablets, y debe existir allí una mentoría por parte de los educadores. Este es un indicador importante respecto al acceso que se le da a las mujeres. Ahora, respecto a algunas cosas que Roberta nos mencionaba, también tenemos que pensar en cuál es el rol transformativo en la educación terciaria que podemos tener y qué es lo que podemos pensar y cómo podemos involucrar cada vez a las mujeres para poder sentir una representatividad mucho mayor y cómo podemos ayudarlas, cómo pueden existir diferentes mecanismos para que estas mujeres realmente sepan, tal como le mencionaba Roberta, en este aprendizaje de la experiencia que tiene de punto de partida la experiencia o experiencial para que tengan allí oportunidades de cooperación o aprendizaje conjunto para que puedan así profundizar dentro de cada una de sus habilidades y cómo podemos asimismo mover todo esto hacia la educación terciaria. Creo que mujeres de edad media, personas que, por ejemplo, quieran reingresar al mundo académico o al mundo laboral, debemos pensar en cómo lo intimidante que esto puede llegar a ser y lo intimidante que todo se puede representarse en términos de barreras para las mujeres que están interesadas en este reingreso. Y también en ese sentido debemos pensar en las habilidades digitales con las que estas mujeres cuentan y que tengan la confianza para poder entrar, por ejemplo, puedan ingresar a cursos abiertos o a estas universidades abiertas. Pero en ese sentido,
se debe tener ese conocimiento digital para que puedan realmente hacer uso de ese conocimiento disponible. Y otro aspecto importante en términos de los éxitos que hemos tenido tiene que ver con el trabajo conjunto que se ha realizado con las instituciones de educación superior, pero también con el mundo laboral o con las relaciones laborales respecto a cómo las mujeres se pueden unir a este mundo laboral al tener las conexiones específicas o para poder tener la mentalidad específica para poder orientarse o para poder ingresar efectivamente a este mundo laboral y de modo tal que cumplan con las necesidades de sus empleadores y que tengan la preparación académica y técnica para poder acceder. En ese sentido, creo que se debe realizar mayores diálogos al respecto para poder llegar a cómo se pueden crear esta base de trabajo y crear asimismo las oportunidades de aprendizaje. Y asimismo podríamos tener un enfoque mucho más universal si básicamente nos enfocamos en cómo, por ejemplo, no cómo nos podemos enfocar en la accesibilidad y en otros aspectos, porque también estamos hablando un poco también de la flexibilidad que es necesaria para aquellas mujeres que son cabezas de familia y que y asimismo tenemos que diseñar para todos, básicamente dentro del aprendizaje académico y cuáles son esas experiencias de aprendizaje. Entonces, en términos de intervenciones exitosas, me gustaría resaltar tres que tienen perspectivas diferentes. La primera de ellas es un evento que hemos venido realizando con Microsoft que se llama DigiGirls o las DigiNiñas o las niñas digitales. Y allí tenemos básicamente este es un evento para poder motivar cada vez a más niñas a que participen dentro de las ciencias STEM. Y el éxito de esta alianza es que dentro de esta alianza global trabajamos con diferentes mujeres que están en la industria tecnológica. Entonces, desde Microsoft Canadá hemos conectado a diferentes líderes mujeres o lideresas que van que han participado en que han participado en diferentes aspectos, como desde el derecho, la comunicación, el marketing o las ciencias exactas. Y básicamente allí podemos empezar a preguntarnos cómo podemos generar o cómo podemos crear un bootcamp para poder atraer cada vez más la atención de nuestras estudiantes. Y hemos tenido allí participación de Kenia, Ruanda, de Estados Unidos, y pudimos traer a esas estudiantes a Canadá por una semana donde ofrecimos talleres, paneles y ofrecimos también talleres específicos por capacidades para poder trabajar dentro de la plataforma de codificación de Microsoft. Y asimismo logramos conectarlas entre ellas a través de los diferentes salones de clase para que pudiesen entender cómo se estaba utilizando la STEM en ciertos aspectos específicos y pudieron trabajar en conjunto para poder resolver estos retos comunes como son los de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces allí desarrollaron las capacidades técnicas, pero también les dimos un contexto mucho más amplio respecto a los retos que tenían que desarrollar. Y fue la primera vez que muchos estudiantes se pudieron conectar, que fue mucha vez para ellos que básicamente se podían conectar fuera de sus comunidades en Kenia y en Ruanda. Y esa experiencia fue realmente una experiencia que sentó las bases para que pudieran hacer más preguntas, para conectarse cada vez con más estudiantes no solamente en Kenia, sino también en Canadá, y asimismo pudiesen compartir sus experiencias y sus perspectivas respecto, por ejemplo, a la pandemia y cómo lo habían sentido dentro de su propio proceso de aprendizaje o su proceso educativo, y allí encontraron esos aspectos comunes. Entonces, crear este sentido de comunidad fue bastante importante. Otra enfoque gubernamental que tenemos acá en Ontario, Canadá, es que tenemos un programa gubernamental que se llama el Fondo de Construcción de Capacidades. Este es un fondo con esa financiación que existe allí. Allí tenemos uno de los programas un programa que se llama With Shiva, que es una plataforma digital de experiencia digital que le permite a los individuos, a todos los participantes que entren a este ambiente, se registren en cualquier momento para que desarrollen capacidades técnicas, pero también capacidades que sabemos que son importantes, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en términos de lo que tiene que ver con el éxito de para poder construir sus propias capacidades y para ese mismo poder fortalecer su carrera, la carrera de estas personas o las capacidades técnicas de estas personas de manera
longeva dentro de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con esa inteligencia artificial y también asimismo cómo manejan su inteligencia emocional. Por ejemplo, en términos de la inteligencia emocional, las habilidades emocionales en la era de la inteligencia artificial y también de cómo se viene a conjugar todo esto con las capacidades técnicas. Y esto obviamente viene de la mano de poder conectar a cada vez mucho más mujeres con esta era digital. Y también en la Universidad de Toronto, tuve la experiencia de hacer parte de una investigación en términos de emprendimiento y este fue un programa conjunto de fellowship que no era era un programa de 14 semanas donde íbamos a trabajar con diferentes participantes para trabajar en sus habilidades de liderazgo y allí lográbamos conectarlos con su lugar de trabajo, con sus ocupaciones del día a día en su lugar de trabajo. Entonces, esta investigación nos permitió hacer una exploración mucho mayor respecto a cómo se conecta con su campo laboral y asimismo pudimos tener una comunidad de práctica para poder básicamente tomar todos estos aprendizajes y llevarlos a sus diferentes lugares de trabajo. Entonces, creo que estos son apenas algunos ejemplos de lo que hemos hecho hasta el momento y obviamente me gustaría continuar compartiendo con mis compañeras para poder seguir debatiendo al respecto. Sara, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Marta, muchísimas gracias por compartir estas consideraciones, especialmente con las que tiene que ver con la conexión con las STEM desde los primeros años de aprendizaje como parte de la transformación del sistema, del currículo que se tiene en la educación y también al tener esta comunidad de práctica. También les agradecemos a nuestros panelistas anteriores por compartir sus experiencias respecto a los casos exitosos respecto a la participación de las mujeres en la educación superior y los avances que se han realizado. Ahora vamos a continuar con nuestra discusión centrándonos en unas preguntas claves al hablar de algunas intervenciones que pueden promover cambios positivos en la educación superior. La primera pregunta que tengo para ustedes, para nuestros panelistas, se basa en cómo podemos asegurarnos de que las intervenciones implementadas sean sostenibles, perdón, y que garanticen la inclusión de las mujeres en la educación superior. En ese sentido, nos gustaría invitar a la señora Mismael Baza para que nos cuente al respecto. Y vamos a tener unos 3 minutos que son flexibles para que comparta con nosotros su reflexión. Entonces, no se preocupe que puede extenderse un poco más allá de los 3 minutos. Bueno, créeme que voy a intentar no pasarme de los 3 minutos, porque realmente creo que es importante escuchar la voz de todos, pero creo que dentro de nuestros programas y nuestra idea de sostenibilidad está en el frente de todo lo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de intervención. Una de las cosas que hacemos o que examinemos en detalle tiene que ver con cómo podemos hacer, por ejemplo, cómo queremos crear este puente de financiación, por ejemplo, con lo que tenemos y con ese ideal que tenemos hacia el futuro y cómo podemos llegar a ese futuro ideal y básicamente cómo podemos trabajar en eso. Entonces empezamos a pensar en la sostenibilidad desde nuestro propio diseño. Cuando estamos hablando de la financiación de la infraestructura, por ejemplo, con los países con los que trabajamos tengan un plan de financiamiento que vayan a operacionalizar toda esa parte de infraestructura una vez que hayamos hecho la investigación. Entonces, casi que siempre tenemos una conversación y casi que siempre queda por escrito con las contrapartes del gobierno respecto a cómo se puede llegar a incorporar realmente en las instituciones, y no solamente en las instituciones, sino en el gobierno mismo. Y otras cosas que hemos venido adelantando dentro de del grupo del Banco Mundial es que básicamente pensamos allí cómo podemos trabajar de la mano de nuestros gobiernos para crear ciertos objetivos, para asimismo poder llegar a esa equidad de género de una manera u otra. Y esta ha sido una iniciativa y allí hemos tenido una iniciativa muy importante donde hemos trabajado con 18 países y con eso, y con lo que llamamos los centros de excelencia. Muchos de estos están ubicados en África y básicamente estos centros de excelencia están operacionalizando diferentes proyectos y estos países básicamente van a tener una
financiación basada en resultados. Entonces, básicamente, allí llegamos a negociar ciertos indicadores. Entonces, si se llegan, por ejemplo, a cierto número de matrículas de mujeres, van a recibir más fondos. Entonces, básicamente, esto es un incentivo para que haya mayor participación. Entonces, antes de que apliquen alguno de nuestros programas, tienen que hacer ciertos cambios estructurales respecto al trabajo con sus comunidades, por ejemplo, o a la manera en que hacen ese programa o esas iniciativas de matrícula o esos programas para incentivar mayor participación y asimismo van a tener mayor financiación. Pero las actividades en sí mismas no están financiadas por el grupo del Banco Mundial, sino por otras instituciones de modo tal que pueden participar o pueden trabajar de la mano con otras instituciones. Entonces creo que se tiene que generar mucho más de este tipo de dinámicas donde se beneficien de otras pares y asimismo donde haya mayores incentivos económicos. Muchísimas gracias, señora Male Bassett. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Daniele para que nos responda lo mismo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las iniciativas implementadas sean sostenibles y tengan impactos a largo plazo en términos de la inclusión de las mujeres en la educación superior? Daniela, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Sara. Cuando hablamos específicamente de lo que ha sucedido y desde el 2021, lo que hemos visto desde el 2021, tenemos que pensar en la disponibilidad de los datos. Por ejemplo, en la intervención que les mencionaba hace un momento, no les mencioné nada respecto a la investigación. ¿Y por qué no les mencioné esto? Es porque no tenemos datos disponibles. Entonces, por ejemplo, si queremos que haya más mujeres que lleguen a su educación, niveles de educación superior como maestrías, o doctorados o postdoctorados, necesitamos realmente saber cuál es la situación actual dentro de las instituciones que están abiertas en este momento. Y en ese momento, esto nos lleva de nuevo a la situación africana, porque muchas veces los datos o la información no está disponible. Entonces, si estamos hablando de las intervenciones y queremos saber que sean sostenibles, primero tenemos que hacer una evaluación de lo que tenemos hasta el momento. En ese sentido, tenemos que hacer mucha más investigación. Otro aspecto muy importante es el aspecto de la evaluación. ¿Y cómo vamos a saber que las intervenciones que tenemos frente a nosotros tengan un impacto positivo y a largo plazo a medida que miramos al futuro? Entonces, necesitamos hacer un monitoreo y una evaluación constante, bien sea a nivel nacional o a nivel institucional. También hemos desarrollado algunas iniciativas respecto a las violencias de género y allí lo que se ha mencionado en esta investigación también muchos de las participantes en estas investigaciones vemos que hay falta de herramientas de monitoreo o herramientas de evaluación o esos instrumentos institucionales donde se puede básicamente reportar estos casos de violencia de género y lo mismo sucede con la participación de las mujeres en la educación superior. Entonces, necesitamos hacer mayor recolección de datos para poder realizar intervenciones que sean de alto impacto y asimismo que podamos hacer un monitoreo y una evaluación. Y también creo que en ese sentido tenemos que tener esfuerzos colaborativos mayores a lo largo de las diferentes instituciones o a niveles nacionales, porque en estos 9 países que hemos evaluado, en mi presentación les estaba contando que hay un escenario normativo que se está mejorando en muchos de estos países y allí están evaluando el aspecto de género, pero muchas veces esto no está conectado con lo que las instituciones están haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante crear más y mejores alianzas entre los diferentes institutos y los gobiernos para poder garantizar la sostenibilidad de dichas intervenciones. Y creo que eso es lo que podría mencionar por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, por favor, avancemos con la segunda pregunta. Y me gustaría preguntarle a la señora Sigamone que nos ayude con la primera pregunta, esta pregunta. ¿Cuáles crees que son algunos retos cuando nos enfrentamos a la participación de iniciativas de liderazgo de las mujeres en las áreas STEM y cómo podemos enfrentarnos a dichos retos? Tenemos 3 minutos, pero recuerda que somos flexibles. Muchísimas gracias, Sara. Creo que, creo que lo que hemos visto hasta el momento es que las mujeres en la educación superior en las áreas STEM se tiene que o debemos examinar el trabajo que tenemos ya implementado. Es decir, tenemos que hacer estudios, tenemos que tener políticas implementadas, porque si no cambiamos
ese contexto en el que nos desenvolvemos, básicamente no podemos avanzar. Entonces, algunas de las políticas institucionales son claves al trabajar con alguna, cómo se puede promover, al trabajar de la mano de las instituciones para que se pueda promover a las mujeres es clave y pues para poder tener claridad en los diferentes niveles. También tenemos que poder monetizar todas estas posiciones para poder garantizar que estas mujeres se queden ahí, porque básicamente podemos encontrarnos de que una vez que llegan a cierto rango, nos podemos dar cuenta que las políticas no continúan en su implementación. Entonces, no solamente tenemos que garantizar que haya una política, sino que también haya un seguimiento de esas políticas. Y asimismo, también podemos ayudar a que las mujeres crean en sí mismas, porque uno de los resultados del Foro Económico Mundial es que las mujeres no creen que pueden llegar a esos rangos o esos rangos, estas posiciones. Entonces, básicamente tenemos que trabajar un poco más en eso para poder tener nuestras configuraciones institucionales. Es por eso que las capacitaciones y también al asegurarnos de que estas mujeres lleguen a esos rangos y que tengan el apoyo necesario para estar allí, tales como, por ejemplo, su red de apoyo y esos sistemas de apoyo para que puedan básicamente asegurar que pueden llegar a un alto nivel de poder, pero también que se queden allí. Eso es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Sigamoni, por compartir con sus reflexiones con nosotros y creo que eso suma mucho a lo que nuestros panelistas invitados han mencionado. Y es que todos han mencionado mucho la colaboración, la recolección de datos es importante, también la financiación importante, también el seguimiento, el monitoreo y esto es importante, obviamente, para la creación de recomendaciones y la creación de políticas también. Ahora, por favor, invitamos a la señora Jess para que comparta sus reflexiones respecto a la misma pregunta. ¿Cuáles son algunos retos con los que nos encontramos en respecto a la participación de las mujeres en las iniciativas de liderazgo de mujeres en la educación superior y cómo podemos enfrentarnos a dichos retos? Creo que tenemos una muy buena lista respecto a los retos que tenemos, por ejemplo, las estructuras formales que están en este momento y también todos los sesgos que existen dentro de estas estructuras. Y, y también dónde están, y también las inversiones, a dónde se van todas las inversiones. Entonces, creo que la conexión se tiene que hacer entre la educación superior, las oportunidades de investigación de la educación superior y la participación en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo podemos realmente romper esas barreras? Creo que es importante hacer esa inversión en diferentes tipos de negocios, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las cooperativas de emprendimientos sociales. Y creo que, o también, por ejemplo, estas organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, invertir en el desarrollo de esas organizaciones en términos de cómo pueden las mujeres contribuir a estas economías locales y cómo pueden realmente hacer esa contribución respecto a esa economía local. Y creo que en ese sentido, la mentoría, tal como lo mencionaba Urbane, creo que eso es clave en la creación de esas redes de apoyo para poder llegar a esos intangibles que están allí, para poder navegar esos sistemas o esas oportunidades de liderazgo dentro de estos sistemas. Y también el networking o el relacionamiento es importantísimo porque básicamente ese relacionamiento surge en esta red de apoyo y asimismo esto nos puede ayudar para la promoción y la orientación de diferentes maneras en que se puede conocer esa comunidad. Entonces aquí básicamente se puede llegar a lo que se habla desde la investigación de la intuición, un poco de esto respecto a básicamente eh, estos aprendizajes emocionales que se tienen que hacer o estas emociones sociales con las que se tiene que trabajar y que hacen parte también de la sociedad, tanto como de la parte de un equipo como de la parte de la sociedad y del mercado laboral. Creo que eso es clave. Muchas gracias, muchísimas gracias, señora Jess, por compartir con nosotros sus contribuciones y también por agregar más palabras claves a esta discusión. Tenemos aquí inversiones,
tenemos aquí romper las barreras, el sentido del relacionamiento y estas emociones sociales y estos aprendizajes de emociones sociales. Y ahora para eso me gustaría invitar, vamos a movernos con la tercera pregunta. Y para eso me gustaría invitar a Daniel. ¿Cuáles son las estrategias que se podrían utilizar para continuar con el progreso del liderazgo de las mujeres en el ambiente académico, específicamente en la educación superior? Muchísimas gracias. Creo que el STEM y la educación superior son dos aspectos que hoy en día se van a continuar trabajando. Hemos visto y se han hecho muchos avances al respecto y hemos evaluado, por ejemplo, las licenciaturas y también hemos visto cuál ha sido esa tasa de finalización de programas académicos y desafortunadamente no tenemos muchos datos respecto al liderazgo femenino, vi- pero esto no solamente pasa en África, sino creo que allí tenemos que ver cómo se puede transformar la educación superior en África para poder, para para entender cómo se está dando la educación en este momento. Por ejemplo, en uno de los campus en el sur de África podemos ver, tenemos que examinar cuáles son las intervenciones que tenemos que darse. Por ejemplo, queremos, básicamente los países que queremos cubrir, hablamos de, por ejemplo, de si existen programas de salud mental. Y de hecho, ahí también de la representación. Creo que esto es súper importante. Esto también es muy importante para la STEM, porque no ven esos ejemplos a seguir a nivel, en, en niveles altos de educación superior. Entonces, ¿cuáles son los países o cuáles son las instituciones que tienen esos programas de mentoría? Y si no los tiene, se tiene que crear. Entonces, en ese sentido, tenemos que crear todo esto para que haya un avance real en estas áreas y es por eso que África quiere trabajar en esos aspectos. Otra iniciativa que podría mencionar es nuestra investigación que hemos hecho respecto a la violencia de género y específicamente con las estudiantes mujeres, cómo reflejan o cómo sienten esta violencia de género y cuáles son esas respuestas que han tenido esas instituciones cada vez que se ha presentado algún tipo de violencia. Y en este sentido, tenemos que entender cuáles son las razones principales y cuál es la justificación para estos problemas y qué es lo que están haciendo estas instituciones para que asimismo podamos planear, hacer algunas recomendaciones. Y para finalizar, Sara, nos mencionaste que cuáles serían las intervenciones, ¿no? O cuáles son las iniciativas que tenemos en este momento para poder continuar avanzando. En mi presentación, y creo que Romani también mencionaba, el estado actual de la investigación que tenemos y queremos continuar trabajando con otros 16 países para poder escalar lo que estamos haciendo hasta el momento. Entonces, eso es algo más que me gustaría mencionar. eh, y una vez más, me gustaría solicitar el apoyo de todos los participantes respecto a las iniciativas que tenemos para poder compartir cada vez mayores resultados. Muchas gracias. Daniela, muchas gracias por tu respuesta y también por agregar más información y también por señalar la importancia del Sur Campus de África y también remencionar allí la importancia de la representatividad, de los ejemplos a seguir y también de la importancia de las investigaciones respecto a violencia de género dentro de las instituciones. Ahora me gustaría preguntarle a la señora Sigamoni que nos suministre su respuesta también al respecto. ¿Cuáles son esas estrategias o miras hacia el futuro que se tienen para poder continuar con el progreso del liderazgo femenino en las instituciones de educación superior a lo largo de África? Señora Sigamoni, adelante, por favor. Bueno, cuando observamos la Agenda de 2030 de la Unión Africana, encontramos temas específicos para aplicar en esta agenda al 2030. Estos son objetivos en los cuales UNESCO está trabajando. En sus organizaciones estamos trabajando en todo el continente para las mujeres del continente para poder incrementar esos números. Ahora, por supuesto que esto no va a ser un trabajo de la noche a la mañana. Debemos trabajar de manera diligente para que sean parte de este cambio.
También tenemos que ir a los colegios, a la educación temprana, para comenzar los cambios desde esas edades. Debemos también mirar a nivel escolar, hace parte del sector que debemos abordar. También los objetivos de desarrollo sostenible hacen parte de esta estrategia para que podamos incluirlos. La idea es seguir monitoreando y ver que en el África subsahariana como un todo, cuando observamos esta región, es una tendencia en el mundo, es un lugar muy importante. Y los 9 países que tuvimos la oportunidad de estudiar, aquí observamos tendencias que son globales. Tenemos que ver los aspectos regionales y, como decía Daniel, también que podamos incluir más países en nuestro estudio y tener una perspectiva más amplia para África. Gracias, Sara. Muy bien, Robane, muy amable. Y la última pregunta que nos gustaría discutir es la siguiente. ¿Cómo pueden las alianzas entre gobiernos, universidades y el sector sin ánimo de lucro mejorar las condiciones de la educación superior? Y para esto, primero vamos a invitar a Miss Mali para responder esta pregunta. Adelante. Creo que esta es la única forma en que tendremos sostenibilidad. Estamos hablando de un esfuerzo colaborativo entre los diferentes actores para que exista este impacto que se está buscando. UNESCO se hace presente y SLAC se hace presente, el Banco Mundial se hace presente, y de esta forma cada actor tiene una función importante para llevar a cabo eventos como estos, colaboraciones entre los diferentes actores y conversaciones con acciones. Cuando eso ocurre, tenemos un cambio sostenible. Gracias. Gracias, Roberta, por recordarnos la importancia de no solamente colaborar, sino también de actuar. También me gustaría ahora invitar a Miss Jess para que responda la misma pregunta. ¿Cómo pueden estas alianzas entre el gobierno y universidades contribuir al mejoramiento del desarrollo sostenible y la igualdad en la educación superior? De acuerdo completamente con lo que nuestra panelista anterior dijo, cuando pensamos en crear, en construir instituciones de aprendizaje a largo plazo y economías de ese tipo, todo se reduce o se concentra en dónde estamos colocando a las personas en roles de liderazgo después de que se han graduado. Es un viaje continuo que debemos garantizar cuando hacen parte de la fuerza laboral, cuando consideramos las alianzas y todo este aprendizaje que han tenido en las universidades, en sus carreras. Debemos que tener en cuenta lo que se requiere, cuáles son las brechas y qué es lo que se está intentando desarrollar. Es una red, es un ecosistema y tiene que ver con la inclusión de todo el sistema. Cada actor tiene una función en esto. Y aquí tenemos una solución que podemos proporcionar para generar una fuerza de trabajo más resiliente. Gracias. Gracias, Marta, por tu respuesta.
Y muchísimas gracias a todos los panelistas por compartir su experiencia en la celebración de hoy y el camino en cuanto al camino de esta educación superior. Para cerrar el evento, me gustaría invitar a Peter Wells, jefe de UNESCO regional en África, para que nos ayude con unos comentarios de cierre. Señor Wells, adelante, el micrófono es suyo. Sí. Vale, muchísimas gracias, Sara. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me podemos ver y escuchar? Sí, señor. Primero que todo, felicidades a todas las mujeres por este Día Internacional de la Mujer. Este día realmente ha sido memorable en mostrar algunos de los aspectos principales que tenemos en cuanto a las mujeres y la educación superior y las mujeres en la educación STEM. No voy a intentar resumir todas las discusiones que se han dado anteriormente, pero escuché algo que resuena conmigo que dice, las mujeres creen en sí mismas. En UNESCO tenemos un programa que se llama eh, Inicio Rápido de Sostenibilidad. Recordemos que STEM comienza con las mujeres. Para resumir todo lo que se ha dicho, escuchamos datos, escuchamos información, hablamos de inclusión, escuchamos de mejoramiento, todo realmente se podía resumir finalmente con la educación a nivel primario y secundario. Me gustaría agradecer a todos los oradores, Daniel, Marta, Roberta y por supuesto Romani y a ti, Sara, por esta importante discusión que nos puede llevar a siguientes pasos. Esta mañana pensaba en la sesión de hoy y recordé que hace 30 años, en 1994, en el Día Internacional de la Mujer de ese año, yo estaba viviendo en Florida, en Estados Unidos, estaba estudiando ahí. Y, y en este día habló una mujer que se llama Bell Hooks. Ella tenía otro nombre, pero se le conocía como Bell Hooks. Falleció en el año 2021. Ella era una educadora feminista y una pensadora. Esta mañana la busqué en Google y recordé que estaba promoviendo la publicación de un documento que se llama Educación para transgredir, la educación como herramienta. Y recuerdo una cita de este libro que dice lo siguiente: una vez que pasamos a través de la idea de que las mujeres y las personas están fijas, tenemos esperanza. Todo tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que sentimos. Y realmente esto recapitula mucho de lo que se está hablando. Podemos pensar cosas, sentir cosas, pero realmente lo que se requiere es acción. Con esto yo cerraría la sesión y así les agradecemos todos, agradecemos a todos, toda la audiencia, todos los panelistas por unirse a nosotros y hagamos que este 8 de marzo cuente y el siguiente año tendremos algo mucho más importante para informar. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por su asistencia y su presencia. Peter, le te agradecemos mucho por tu
por este cierre tan positivo y especialmente cerrar con la idea en que las mujeres y las jóvenes crean en sí mismas en nombre de todo el equipo de UNESCO y Slack. Nos gustaría agradecer a nuestros distinguidos invitados por toda su participación en este evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Los invitamos a explorar nuestro sitio web y slack.unesco.org.co y unirse a nosotros en todas las redes sociales para ver los temas relacionados. Y sigamos trabajando en las iniciativas para cerrar la brecha. Que tengan todos un excelente día. Hasta una próxima